este interrogante, es preciso señalar que nuestro país cuenta con normativa en materia de protección de datos personales desde hace aproximadamente 13 años. Desde el año 2011 con la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y desde el año 2013 con su reglamento. Mediante dichos cuerpos normativos, se busca garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Ahora bien, un dato personal es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Estos datos personales pueden ser el nombre, la edad, el número telefónico, la dirección física, la dirección electrónica, entre otros. Existen principios contemplados en la norma, los cuales guían el uso de los datos personales. En primer lugar, tenemos el principio de legalidad, que consiste en que el tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a los requisitos y disposiciones establecidos en la ley. El principio de consentimiento establece que se requiere la autorización del titular para realizar el tratamiento de sus datos personales. El principio de finalidad supone que los datos personales deben ser recopilados y tratados solo para una finalidad determinada, explícita y lícita. El principio de proporcionalidad consiste en que el tratamiento de los datos personales debe ser conforme a su finalidad, evitando cualquier exceso. Por su lado, el principio de calidad consiste en que los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y actualizados. El principio de nivel de protección adecuado supone que se debe garantizar un mínimo de nivel de protección. El principio de seguridad establece que deben adoptarse las medidas técnicas, organizativas y legales para garantizar la seguridad de los datos personales. Por último, el principio de disposición de recurso consiste en que todo titular de los datos personales debe contar con las vías administrativas y jurisdiccionales necesarias para efectuar reclamos o hacer valer sus derechos cuando considere que existe una vulneración. El consentimiento es el enunciado, expresión o actitud con que una persona consiente, permite o acepta algo. Los datos personales solo pueden ser tratados con el consentimiento del titular. Este consentimiento debe tener 4 características: informado, previo, expreso e inequívoco. Es informado porque el titular de los datos personales debe ser informado respecto a la finalidad del tratamiento, así como sobre otras condiciones del tratamiento establecidas en el artículo 18 de la Ley 29733. Debe ser previo porque debe ser dado con anterioridad al tratamiento de los datos personales. Debe ser expreso porque debe quedar constancia del otorgamiento del consentimiento. Y por último, debe ser inequívoco porque no puede existir duda de la obtención del consentimiento. En primer lugar, el titular del banco de datos personales debe efectuar el tratamiento de los datos solo si el titular del dato ha dado un consentimiento válido. Debe recopilar solo aquellos datos que sean necesarios para alcanzar la finalidad previamente informada al titular del dato. No debe utilizar los datos personales para finalidades distintas, salvo que medie un procedimiento de anonimización o disociación. Ambos procedimientos impiden la identificación o no hacen identificable el titular de los datos personales. Debe eliminar aquellos datos personales que han dejado de ser necesarios o haya vencido el plazo para su tratamiento. No debe recopilar datos personales de forma fraudulenta, desleal o ilícita. Tampoco debe limitar el ejercicio de los derechos del titular del dato personal, ya que los titulares pueden ejercer sus derechos ARCO. Estos son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos. El titular del banco de datos debe sustituir o complementar los datos personales cuando estos sean inexactos o incompletos. Por último, debe proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información que requiera sobre el tratamiento de los datos y el acceso a los bancos. Todo esto nos lleva a concluir que las empresas deben adecuar su actividad a la normativa de protección de datos personales con la finalidad de cumplir a cabalidad sus obligaciones y evitar la imposición de multas. Si bien mencionaba al inicio de esta presentación que la ley está desde el año 2011 y su reglamento desde el año 2013, el grado de difusión y conocimiento de la normativa todavía no es el óptimo. Las empresas peruanas aún están empapándose del tema, pero esto no ha privado que la autoridad venga incrementando el número de sus fiscalizaciones.